Hola, mi nombre es Ricardo Dubati, soy doctor en Historia y Teoría de las Artes, así como licenciado en Artes Combinadas por parte de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me encuentro trabajando con una beca postdoctoral de CONICET y dando clases en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Gualeguaychú. El objeto de mi investigación son las representaciones de la Guerra de Malvinas en el teatro argentino. Este trabajo lo realicé en una primera parte sobre el recorte 1982-2007, que fue mi tesis de doctorado, y actualmente para mi postdoctorado estoy trabajando con el recorte 2008-2022. El objetivo de esta investigación es aportar a cómo el teatro ha permitido reflexionar sobre la Guerra de Malvinas desde unas características particulares, cómo ha producido su propia lectura de la historia argentina reciente. Para esto trabajo con dos coordenadas teóricas fundamentales. Una es la teoría de las representaciones, deudora de Roger Chartier, y la otra es la teoría del convivio teatral de Jorge Dubati. Una de las hipótesis centrales con las cuales trabajo responde a la idea de que el teatro ha ofrecido una forma de apropiación singular de los hechos de la Guerra de Malvinas. Esto significa que no solo habló sobre Malvinas, sino que habló de cierta forma sobre Malvinas, construyó ciertas imágenes, optó por omitir otras y de una u otra manera articuló una memoria singular de los hechos históricos. Allí es donde aparece la teoría del convivio. La teoría del convivio es lo que nos permite pensar ese carácter singular del teatro. De acuerdo a la teoría del convivio, el teatro consiste fundamentalmente en el encuentro entre por lo menos un actor y por lo menos un espectador produciendo poiesis en un lugar y en un tiempo determinados. Esto significa que el teatro ha reflexionado sobre Malvinas desde la presencia de los cuerpos, no solo del actor, sino también del espectador, y desde un dispositivo que piensa territorialmente y que al mismo tiempo ofrece la posibilidad de desterritorializar aquello que muestra. Dicho en otros términos, Malvinas vuelve a escena a través de la respiración y del cuerpo del actor, pero también vuelve a través de las impresiones que generan esas acciones en el espectador. Vuelve en las imágenes que se activan, en aquello que el espectador recuerda, en aquello que el espectador aprende o percibe en el espectáculo. Y esto responde a coordenadas singulares. No es lo mismo ver teatro en la Patagonia que ver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la Ciudad de La Plata, o en Monte Caseros, o en la ciudad de Salta. Las experiencias teatrales dependen de justamente las cartografías en las cuales se sitúan esas experiencias. Al mismo tiempo, uno de los factores más interesantes que ofrece el teatro es que, a pesar de este trabajo con el cuerpo y lo territorial, nosotros podemos viajar a Malvinas, estemos donde estemos, cada vez que asistimos a una obra de teatro. En este sentido me interesa justamente el potencial de indagar esas imágenes, esas ideas, esos conceptos que el teatro ha privilegiado, pero también que ha reelaborado o que directamente ha omitido. Porque esa es una parte muy significativa de cómo recordamos, qué elegimos recordar y por qué y de qué maneras. Entonces, allí radica lo que a mí me interesa pensar específicamente de cómo el teatro ha aportado a esta historia. Una historia que en el caso del teatro es sumamente rica. Hay un corpus realmente numeroso. Cuando yo comencé mi investigación tenía unas 30 obras, pero ahora tengo más de 140 textos dramáticos de todas partes de la Argentina, de 1982 hasta 2022, año donde se genera un crecimiento notorio del corpus, debido al 40 aniversario. Y debido a esta riqueza,
mi investigación ha tenido por el momento dos grandes resultados, podríamos decir. Por un lado, una serie de antologías, esta es la primera, dedicadas a divulgar y a aportar a la circulación y a la visibilización de los materiales teatrales de la Guerra de Malvinas. Y por otro lado, un material académico que es esta tesis que toma el periodo 1982-2007 y que es el resultado de mis estudios de doctorado, publicado por Eudeva. Y a través de estos dos aspectos justamente se ha intentado mostrar la enorme riqueza y el valor que tiene pensar Malvinas desde el teatro como forma de multiplicar las miradas. Eso es algo que me interesa mucho en torno a por qué Malvinas y por qué el teatro, y que responde fundamentalmente a que es posible pensar Malvinas desde una historia muy extensa. Yo trabajo con la idea de que la guerra se tiene que pensar dentro del contexto histórico de la cuestión Malvinas, una historia extensa, inter y supranacional, que hoy en día continúa afectando, digamos, continúa marcando nuestras vidas, porque Malvinas está ahí cuando salimos a la calle, está ahí cuando vamos al teatro, está ahí cuando vemos películas, novelas, etc. Y me interesa justamente que esta investigación puede abrir una mirada hasta ahora vacante, por lo menos en términos de metodología, una mirada que pueda dialogar con otras disciplinas artísticas, pueda dialogar con cómo el cine ha generado sus propias apropiaciones, cómo la narrativa o los testimonios orales o las historietas han generado sus propias apropiaciones singulares, pero también poner en diálogo estas ideas con disciplinas que no necesariamente sean artísticas, por ejemplo con la geopolítica, por ejemplo con la diplomacia, etc. Esto nos permite pensar Malvinas de una forma ampliada, como un archipiélago simbólico que se enriquece a partir de que nosotros podamos ir conociendo más y más las diferentes islas que conforman ese archipiélago y que están todas unidas por el mar. Al mismo tiempo, hablar de Malvinas para mí es necesario hoy, porque a pesar de que pasaron 40 años de la guerra, sigue estando en nuestros imaginarios, sigue volviendo constantemente sobre nosotros, y considero que eso reclama justamente una atención, no una clausura, sino justamente una apertura a discusiones, a diálogos, a actualizaciones, a debates. Y eso se logra hablando de Malvinas, incorporando más y más conocimientos. Conocimientos que a su vez se vuelven muy reveladores, porque cuando pensamos en Malvinas podemos pensar en cierta transversalidad que tiene Malvinas como acontecimiento histórico largo, como la cuestión Malvinas, y que nos permite pensar, por ejemplo, relaciones con el peronismo, nos permite pensar relaciones con lo que es la organización militar de la Argentina, nos permite pensar las políticas exteriores de la historia argentina, etc. Entonces considero que ahí aparece otro elemento sumamente valioso. Yo creo, y con esto resumo, creo que hablar de Malvinas se hace necesario porque nos permite enriquecer también lo que nosotros sabemos de la historia reciente, pero también lo que nosotros sabemos de la historia larga. Y al fin y al cabo, lo que nosotros entendemos como identidad argentina, como memoria argentina, y como forma de también no solo pensar el pasado, sino de proyectar el futuro.